Y llega de pronto la policía, rompe chapas, rompe puertas, entran a la fuerza con armas largas y ellos no sabían que eran policías. Ellos pensaban que era el crimen organizado. Queremos a los delincuentes en la cárcel, pero tenemos delincuentes afuera que son los que procesan. Hay mucha gente que se me desespera y dice, no, es que yo no. Y esto viene por la comparación con otra gente. Entonces, no puedes ver tu proceso en comparación con alguien más. Hay asuntos en los que hemos tenido temor. Hay asuntos delicados que hemos tenido temor. Asuntos en donde hemos sido perseguidos, donde hemos sido intervenidos en nuestras llamadas. Amigo Noel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast Aires de Grandeza. Para mí es un gran honor que me hayas igual abierto las puertas de aquí de tus oficinas. ¿Cómo has estado, viejo? Bien, hermano, muchas gracias. Primero, muy agradecido con el espacio y deseando el mayor de los éxitos a tu proyecto que ya hemos estado siguiendo y está muy padre. Gracias, hermano. ¿Cuánto tiempo ya siendo abogado? 4 años. 4 años. 4 años litigando ya. Litigando. Ya con cédula profesional, aunque empecé a litigar más o menos desde que estaba como en tercer semestre de la carrera. Oh, mira, pues algo muy, muy bonito, ¿no? Oye, para comenzar, siempre me gusta comenzar temas de infancia. Okay. Cuéntame un poquito de cómo eras de pequeño, qué momentos te marcaron dentro de esa etapa de infancia. Fíjate que los momentos de infancia los tengo muy puntuales porque los viví en Querétaro. Haz de cuenta que yo nací en la Ciudad de México, fui a vivir a Querétaro y Querétaro viví toda mi infancia hasta quinto de primaria. Esos son los recuerdos que tengo más así fuertes y los viví en un lugar que digamos estaba ubicado a las afueras de Querétaro y me acuerdo mucho porque la escuela en donde estudiaba hacía muchas salidas. Entonces eso me hizo muchos recuerdos. Haz de cuenta que íbamos a La Coca, íbamos a zonas arqueológicas, íbamos a museos, íbamos a un buen de lugares y eso generó muchos más recuerdos de los que típicamente podían generarse, ¿no? Entonces viví mi infancia en Querétaro y la pasé, considero yo, muy bien. Por cuestiones de trabajo de papá tuvimos que salir de ahí, pero estuve ahí básicamente hasta los 11 años. ¿En Querétaro? En Querétaro. ¿Y allá qué jugabas? ¿Cómo era tu convivencia con tus amigos o incluso con tus padres? Sí, fíjate que bien en cuanto al tema familiar, tuve una infancia muy estricta de parte de mi papá. Él era muy estricto en el tema escolar, ¿no? Okay. Él me compraba guías, se llamaban guías Auroch, y yo las tenía que contestar y tratar de ir adelante en la escuela. Entonces él me decía, tienes que sacar 10 en la escuela, tienes que sacar 10 en la casa, tienes que sacar 10 en la iglesia, porque desde chico iba a la iglesia. Okay. Y en todos lados. Entonces era muy exigente en todos los temas y aparejadamente pues me iba dando oportunidad de dedicarme también a varias cosillas. Me gustaba desde niño mucho el fútbol. Tenía un vecino que le decían el Pilón, no sé por qué le decían así, pero con él jugaba mucho fútbol afuera de mi casa. Igual en Querétaro. En Querétaro. Y ahí descubrí mi pasión por ser portero, fíjate. Ah, mira. Entonces yo ahorita tenemos un equipo del despacho y me pongo de portero. Es portero. Y eso es bonito porque sí, marca como que esa etapa de infancia, ¿no? Ándale. ¿Y también querías ser futbolista o no? ¿Nunca pasó por tu mente? Sí pasó, pero como que sí lo vi muy lejos, fíjate. O sea, sí pasó justo en esa etapa. Sí, claro. Ahí. Ya después, cuando crecí, ya dije, no se puede. Que ahí no es lo mío. Eso no es lo mío. Y posterior a ello, ¿sigues en primaria, secundaria, igual en Querétaro o ya tienes para acá? No, me muevo justo a los 11 años, en quinto de primaria, y me muevo a San Luis Potosí, en la Huasteca Potosí. Ok. Entonces vivo en Axtla, de quinto, la mitad de quinto y sexto de primaria, y ahí sí me meto de lleno al fútbol. Ahí es como que fui a vivir mi mejor etapa del fútbol. Del fútbol. Allí en Axtla. ¿Qué momentos de esos, Noel, tienes más marcados? O sea, que digas. Los torneos, fíjate que los torneos, yo era foráneo, entonces llego a la escuela y entonces empezamos a pelear por el tema como de la titularidad con otros niños, ya sabes que todo el mundo quiere algún puesto. Sí. Y había un chavo que le decían Mata, era un niño que era muy bueno siendo portero, había recibido clases para ser portero y con él me disputé el tema de la titularidad y esos recuerdos de los torneos eran como de quién va a ser el portero, ¿no? Y primero siempre lo ponían a él y ya después que fueron dando oportunidades llegó el momento en que en el último torneo, antes de irme de ahí, en sexto de primaria, en un gran torneo nos dan la oportunidad, llegamos hasta semifinales me parece,
y ya me dieron la oportunidad de ser titular. Entonces, ese es como que el mejor recuerdo porque mi único sueño era ser portero titular y al final como que se logró. Siempre he sido como muy amante de los procesos y entiendo que a todos nos llega nuestro tiempo. Entonces, como que cuando no me metían a mí, me agüitaba, pero decía, va a llegar mi momento. Y cuando llegue mi momento lo voy a disfrutar. Al Entonces, máximo. te aguanto. Ajá. Entonces, siempre como que iba aguantando, ¿sabes? Y como toda esa etapa, ¿tus papás qué te decían? Como cuando ya decías, pues quiero ser futbolista, ¿no? Ajá, sí, sí les contaba. Fíjate que a mi papá le contaba, pero mi papá sí me veía así como que medio, como que... Te lo pregunto porque me comentas que es estricto. Sí, era como que, pues no manches, ¿no? O sea, no. Ahí no es. No, ahí no es. Tienes que estudiar, tienes que buscar un trabajo así. Y no, siempre era como que, pues sí, juégalo, pero no te metas de más porque no va por ahí el camino. Bueno, es lo que él me decía. No considero que como que oprimía mis sueños, sino como que él tenía otra visión, claro, ¿no? De las cosas. Sí. Y al final de cuentas está bien, porque yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Sí, no era tu fuerte en cierto punto, ¿no? Sí. Era como un hobby. ¿Cómo descubres esas ganas por el tema de ser abogado? ¿Cómo empieza a plasmarse en ti esa esencia de buscar ser abogado? ¿En qué etapa de tu vida? Fíjate que hace unos años hablaba con mi papá y me dijo que encontró una carta mío. Yo de niño, algo que también olvidé decir, escribía un buen de cartas a mis papás, como que en cada etapa de Navidad, que en Año Nuevo, que en su cumpleaños, que el Día del Padre, el Día de la Madre, siempre regalando cartas. Entonces yo estoy seguro que acumulé muchísimas cartas a mi familia y nos tocó toda esta época, esta temporada de pura carta, pura carta. Y me dice mi papá que encontró una carta donde yo le dije que yo quería ser abogado. O sea, yo estaba, como digamos, en la primaria. Ok. Y esto lo traigo a colación porque yo tomo como que la iniciativa de decidir ser abogado cuando conozco a uno de mis tíos que empieza a ir mucho a tribunales por una situación legal que él vivió. Entonces yo me entero de que él está en juicio, en procesos, en varios temas, pero nunca fui a un juzgado, sino solamente me enteraba del proceso que él vivía, cómo sufría. Lo que pasaba. Exacto. Y sí fue difícil porque lo veía llorar. O sea, no es como que él estuviera preso, él vivía como que un proceso, imagino yo, familiar, pero lo hacía llorar mucho, lo quebrantaba bastante. Entonces, allí es donde en mí nace como un deseo de decir, ¿y cómo puedo yo ayudar a mi tío en este momento? Y entonces realistamente dije, no hay forma, no tengo ninguna manera, pero empecé a como que a investigar y curiosamente sale una novela donde sale un vato que es abogado. Me acuerdo mucho que la novela salía el vato que era abogado y decía, no, yo voy a luchar por la gente y no sé qué. Entonces dije, entonces los abogados son los que andan defendiendo a la gente. Como que ahí tuve como que esa visión y después mi tío me contó que tenía un abogado y así. Entonces dije, no, está todo dar. Bueno, pasa el tiempo y empiezo a buscar más o menos qué es eso de ser abogado y ya como que dije, está bien, estaría padre. Y ya, lo guardo en mi baúl de niño y ahí lo dejo. Pasan los años y es hasta la preparatoria, pues ya cuando tienes que hacer tu test de perfil profesional, a ver más o menos en qué área estás. Y me andaba yendo por ser químico, porque yo estudiaba un perfil de, digamos, químico farmacobiólogo en la prepa, y ahí me andaba yendo. Pero ya con mi test fue como que afiancé y dije, no, pues, o sea, no es lo mío eso, lo mío es esto. Pero todavía estuvo medio decidioso, pero ya cuando tengo la oportunidad, pues decido participar y quedo en la licenciatura. Esa etapa ya universitaria, ¿no? Ajá. ¿Cómo describes ese proceso de ser adolescente y no saber qué vas a estudiar? O sea, verte bloqueado porque decías, quiero ser químico. Sí. Pero a la vez también me llama la atención esto. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo es que dices, aquí siento cabeza y me voy por esto? Sí, fíjate que sí es difícil. Yo me recuerdo bastante que esa temporada todos mis compañeros estábamos en crisis en la prepa. Estábamos tan en crisis que literal eran cambios radicales de que uno quería ser médico y después así paralelamente dice, no, yo quiero ser pintor. Sí. Y, o sea, la misma persona. Y la misma persona que decía, no, yo quiero ser cirujano dentista. No, mi pasión es la música. Sí. Entonces, esas cuestiones empezaron a chocar en todos y todos veíamos a nuestros compañeros literal cómo cambiaban de decisión.
Y yo estaba en esa decisión de ser químico porque pues me iba bien ahí en la prepa, en el tema de la química, le entendía. Pues no, digamos que no me era tan complicado, pero no era una pasión. Entonces yo no había rascado que tenía que ir por mi pasión. Como que dije, pues si en esto soy bueno, en la química, y hay dinero aquí, pues por aquí. Sí, Entonces me me voy por siento eso. con un maestro y le digo, oiga, maestro, mire, quiero pedirle su opinión. Usted es químico. ¿Usted me ve a mí como químico? Y me dijo, no, no te veo como químico. Yo creo que no es tu camino. Creo que tu camino es distinto. Tú eres mucho de hablar, mucho de andar ahí organizando, de andar haciendo cosas. Te veo más en un tema social. Él me lo dijo. No te puedo decir en qué hice, pero sí por ahí. Entonces hago mi test así ya muy firmemente y ya me sale como en humanidades, en ciencias sociales y humanidades. Y retomé el tema de decir, es que el ser abogado, y empiezo a ver todas las ramas, las variantes, y digo, este es el camino. O sea, no sé por qué estoy desconcentrado, desconectado, pero este es el camino. Y fue una crisis porque, insisto, todos mis compañeros eran cambios radicales y todo el mundo decía, mi papá quiere que sea esto, pero yo quiero ser esto. Y esa es la lucha de siempre, ¿sabes? Sí. Que tu familia siempre va a querer lo mejor para ti. Jamás lo va a hacer con la intención de arruinarte la vida. Siempre lo hacen con la intención de mejorar y Sí, de crecer. que crezcas. Pero no entienden a veces que hay pasiones en ti y hay cosas con las que tú naciste y yo creo que hay algo para lo que tú naciste. Entonces, como yo soy de los que cree que nacimos con un propósito, hay que abrazar el propósito, hay que cultivar el propósito, hay que cuidar el propósito y hay que despegar el propósito. Entonces, cuando caminas en esa, digamos, dinámica, tienes que eventualmente chocar con tu familia, chocar con tus papás y seguramente no van a entender pues que hay un propósito en ti Sí. y que hay una dinámica distinta de vida, ¿no? A contrario de lo que ellos dicen y a lo que quieren, pero que al final de cuentas es para lo que tú naciste, ¿sabes? Sí. Y muchas veces esa es la limitante para muchos jóvenes y muchos chavos, ¿no? De quiero buscar esto, pero también por el darle de lado a mi papá, pues, o a mi mamá, también digo, pues mejor también hago lo que ellos me dicen, ¿no? Como comentas, es como nos quieren que nos vaya bien y por eso pues hacemos caso a ello cuando no buscamos también nuestro sueño, ¿no? Agradeces esa parte, Noel, el de con tu maestro, el de decir, gracias a él pude también darme cuenta para qué era bueno, si lo queremos catalogar así. Sí, sí agradezco mucho. Sí agradezco mucho al maestro. Siller se apellidaba. Y era una persona, digamos, muy atenta conmigo que después de mucho tiempo me volvió a buscar para un tema legal, fíjate. Ah, mira. Y ya. Hace poco. Y ya como que El perfil aquí está y ya estoy abogado. Sí. Y, ok, y cuando decides emprender ya tu firma de bufete de abogados, Ajá. ¿cómo fue esa etapa, Noel? O sea, ¿cómo dices en un momento crucial, por así decirlo, de ya salir de la universidad, ahora qué sigue? Fíjate que siempre le digo a Aldair, que aquí está presente con nosotros. Aquí está el buen Alda. El buen Alda. Yo siempre le digo que cada año es mejor. Desde la universidad le vengo diciendo eso. Cada año es mejor, cada año es mejor. Y lo hemos visto literal desde que nos conocemos. En 2016 arrancamos un proyecto en la universidad de la sociedad de alumnos y empezamos a caminar. Y cuando llega el momento de que egreso, pues otra crisis. Sí. La crisis de qué voy a hacer, ¿no? ¿A Sí. qué voy a dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? Y bueno, es un cohete. El tema es que cuando egresamos, yo egreso antes, Aldair egresa un año después, y al final de cuentas, cuando egreso, encuentro la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados. Ahí trabajo un año, viajando de Ciudad de México para acá, y resulta que empiezo a pensar que pues es viable trabajar de lo que a mí me gusta hacer. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de defender a las personas. Eso me apasiona bastante. Y te digo, desde que estaba en la universidad en tercer semestre, me abrieron las puertas en el despacho del licenciado Alberto Rodríguez, quien hoy es mi socio de aquí del despacho. Entonces, hace cuenta que lo que yo hice fue empezar a pensar que podíamos abrir un camino de un despacho, pero mi visión siempre fue más a futuro. De decir, de aquí a unos 5 años voy a abrir mi oficina, voy a trabajar en otros lados, voy a agarrar experiencia en otros lugares, voy a hacer otras cosas
Y con el tiempo pondré mi oficina, montaré mi despacho, compraré mis cosas y haré mi proyecto. Sí. Pero las cosas cambiaron, circunstancialmente fue diferente todo porque, te digo, me fui a la cámara, allá me di cuenta que es un mundo muy difícil, hay gente muy mala, gente muy mísera, gente De todo pésima, tipo. de todo tipo. Gente buena, desde luego, pero Claro. son contaditos, Sí. ¿va? La mayor parte de gente es bien, bien mala. Entonces, esa experiencia me dejó lo que no debo hacer yo. ¿Sabes? Yo aprendí cómo no debo ser en el sector público, en el sector laboral. Y entonces empiezo a tocar muchas puertas de despachos en Ciudad de México, en el Estado de México, en Pachuca, en San Luis. ¿Y qué crees? Que ninguno tenía la oportunidad para mí porque yo no tenía cédula profesional. Entonces me decían, necesitamos tu cédula y necesitamos evidencia de que eres bueno. Pues dices, el que le diga, no, pero es que a mí me gusta lo penal, Sí. yo sé penal, tengo para ese tiempo 3 años preparándome para así de lleno, aparte de la universidad. No descarto la universidad, pero el tema penal sí le atribuyo mi formación a temas externos. Ok. Entonces, al final de cuentas, yo les decía, crean en mí, denme una oportunidad, pero todos me decían, no se puede porque necesitamos evidencia. Sí. Pues no se dio la oportunidad. Sufrí esa temporada, esos días estuve muy mal porque me acuerdo bastante que hablaba con Aldair y con mi novia a distancia porque yo andaba en otros lados y mi novia me decía, no te preocupes, si no hay oportunidad, pues tú puedes abrir tu despacho, ¿no? Y yo le decía, no estoy listo. O sea, yo siempre he estado en contra de que tú te avientes y no haya como, pues, forma de que puedas continuar sin una antesala. O sea, Sí. eso me molesta de que se avienten y así a la brava y no sepan ni de qué hablan, ¿no? Claro. Eso me molesta bastante. Entonces, yo no quiero hacer eso. Quiero, pues, agarrar experiencia en un lugar. Entonces, pues empecé a ir a muchas audiencias, a la Ciudad de México, al Estado de México, porque como andaba en la cama, de repente agarraba y me salía. Dentro de ahí, ok. Sí, Ajá, sí, sí. me salían Ujú. ratitos y hacía, ¿no? Pero no se pudo. Entonces, ya de que no se puede, eso pasó de 2018 a 2019. En 2019 dije, no hay forma, o sea, ya no hay manera, ya toqué las puertas y pues no se puede. Entonces, voy a dedicarme al servicio social ahora, en este tiempo, y empecé a dar asesorías gratuitas en las localidades de aquí Ok. de la región. Ujú. Entonces, armé una campaña larga, como de medio año, en todo el distrito, digamos así, ¿no? Agarramos varios municipios y empezamos a hablar con las localidades, con las autoridades ejidales, las autoridades de los lugares, y empezamos a dar asesorías gratis. Ahí ya siendo Noel Franco en temas de marca personal, ¿o no? Sí, Ok. ya Ok. en temas de marca personal ya empezaba ahí, Ah, ¿no? ok. Con el tema. Ya, empezamos y ahí estuve medio año, pura asesoría gratuita. Me llegó un asunto, así de que ya me dijeron, quiero que usted me lleve el asunto y le vamos a, pues, a pagar, Sí, ¿no? claro. Ah, no, está súper bien. Éramos tres compañeros con los que me andaban acompañando y y ya con, digamos, esa paga, pues nos dio por lo menos para la gasolina, ¿no? Sí. De movernos. No ganamos mucho. ¿Cómo se le batalla, no? Sí, se sufre, vato. Bastante. Sí, entonces como que dije, no, pues ya ánimo, vámonos. Y le dimos y en agosto, bueno, en junio, justamente, empiezo a pensar en decir, sí, voy a poner un despacho, porque se ocupa. Ya estamos yendo a asesorías, la gente nos va a empezar a buscar. Necesito un lugar y necesito gente con la que me pueda trabajar. Entonces empiezo y toco la puerta de quien era mi socio. Ok. Le digo, oiga, ¿nos podemos ver? No, sí, me recibió en su casa. Me acuerdo la noche y le digo, oiga, ¿cómo ves si yo traigo la idea de abrir un despacho? ¿Cómo ves si nos asociamos? Y me dice, sí, me parece bien. Él para ese momento había suspendido su despacho por temas de otra índole. Entonces dijo como que voy a suspender el proyecto del despacho un rato y trabajo desde casa. Ok. Entonces llego y le digo, vamos a abrir oficinas. Y entonces empieza el sueño. Ahí empieza el sueño de decir, es tiempo de que abramos una oficina y que trabajemos diligentemente y que las cosas pasen. Que Y fluya. es cuando decidimos, y en agosto arrancamos la oficina en el centro y ya. Lo Allá demás como Solvex. Ajá. Esa temporada, haz de cuenta que dijimos, como somos varios,
nadie quiso imponerse y decir, va a ser el nombre de tal persona. Ah, ok. Ni él, ni siquiera mi socio, que él era el de la experiencia. Sí. Y que él pudo haber dicho, bueno, vamos a poner mi apellido, ¿va? Porque pues yo soy el de las 10 años de experiencia. Sí. Y yo no tenía problema, porque al final de cuentas yo siempre a él lo vi como el líder, porque él tenía mucho más experiencia. Entonces llega el tiempo y decidimos ponerle un nombre. Y entre tantos nombres que buscamos en latín, según nosotros, andábamos ahí haciéndonos los intelectuales y resulta que encontramos varios nombres. Y en uno encontramos uno que se llamaba Solve, que significa solución. Ok. ¿Okay? Y después vimos que lex es como ley, legal, todo lo que tenga que ver con las leyes. Lo legal, etc. Y entonces a mí se me ocurre y dije, bueno, pues vamos a conjuntarlo el solve con el lex. Del solve sale la L y la E, ya no le ponemos la X. La X. Y ya, esa fue la idea. Y le pusimos Solvex, Solvex Abogados, que es soluciones legales. Esa es la dinámica. De todo esto. Así salió Solvex Abogados. Y justo ahí arranco con mi marca personal, ya con una identidad corporativa, sí, con un logotipo, con todo lo que tú ya sabes. Y el que me hizo toda mi imagen corporativa me empieza a dar mucho coach de que cómo tengo que manejar mi imagen y empezamos a trabajar las dos marcas al mismo tiempo. Por eso Solvex y Noel como que son marcas hermanas, sí, ¿no? Es como... Crece una, crece el otro. Así es. Exacto. Trabajamos de la mano. Yo trabajo mi marca personal en el tema penal, así muy puntual, pero Solvex es todo, ¿no? Sí, ya la empresa, el buffet. Así es. ¿A veces te ha pasado que los sueños no te dejan dormir, Noel? O sea, decir, estoy acostado y pienso cómo lo voy a hacer. Y por más que quiera dormir, mi sueño de buscar soluciones por lo que quiero tener, no puedo dormir por ello. Sí, sí pasa. Muchas veces, sí pasa, ¿no? Y me levanto y anoto. Eso es lo que he hecho. Que me acuerdo de que hay algo que hay que hacer y entonces agarro mi teléfono y lo anoto. No sé, y ahí está quien ahora es mi secretaria, Denise, y agarra y le mando todo al grupo. En esto hay que hacer esto, en esto hay que hacer esto, y en esto hay que hacer esto. Regularmente es cuando, como dices tú, estás piensa y piensa, sobrepensando y de repente llega algo. Sí. Pero típicamente tomo momentos para pensar eso. O sea, tomo una tarde y digo, hoy voy a dedicar tiempo a pensar cómo vamos a hacer cada cosa. Entonces le voy dedicando tiempo a cada cosa. Pero sí hay momentos donde me pasa eso. Sí, ¿no? Y como enfocándonos ya en el tema de ser abogados, hoy en día, pues hay mucho chavo, ¿no? Que egresa, que pues son abogados, pero muchas veces hay el tema de desempleo. ¿Cómo visualizas esa parte? Y porque ahorita comentabas algo muy importante, que igual se lanzan pues a la brava, ¿no? Sin antes saber una experiencia o sin antes... porque en el tema de ser abogados conocemos lo que implica. Claro. ¿Qué pasa o cuál es tu sentir en esa parte? De que hay mucho egresado en la licenciatura de ser abogados, pero no hay empleo. ¿Cómo visualizas todo eso? Viéndolo desde el punto de vista que eres un emprendedor que ya tiene una marca y una firma, pues ya con un posicionamiento importante. Fíjate que difícil desde todos los puntos que lo quieras ver. Desde el tema social, desde el punto político, desde el punto académico, en todos los rubros que podamos enumerar lo veo difícil porque cada vez somos más abogados. Uno de mis maestros, el licenciado Pedro, decía, compañeros, cada vez sabemos más abogados, entonces la competencia es muy dura. El doctor Miguel Carbonell, quien es como un referente en la academia de los abogados, dice que la escala de egresados está tan atiborrada que aquí no hay muchas oportunidades. Lo que toca es escalar, estudiar posgrados, estudiar más posgrados, posicionarte más arriba, y arriba no hay tanta competencia, es lo que él dice. Y hace cuenta que lo que yo veo es que es muy complicado arrancar cualquier proyecto de emprendimiento, pero lo que me es más preocupante y lo que es tan delicado no solo es que sea difícil emprender, porque desde luego que lo es, pero lo difícil y lo que insisto, me preocupa es que las generaciones actuales no se están preparando como deben de prepararse. Yo soy de los que cree que tienes que prepararte tanto y que cuando llega la oportunidad te agarre preparado. No puede llegar la oportunidad y agarrarte así en curva. Sí. Tienes que estar listo. Entonces yo siempre le decía a mi equipo, muchachos, de inicio no hay asuntos. Cuando arrancamos no había un solo asunto. Entonces no tenemos nada. Hoy tenemos 150 o 200 asuntos en la oficina y decimos,
¿Por qué de no tener ninguno a tener N cantidad de asuntos? ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo que cuando no teníamos ninguno, nos preparamos tanto que para que cuando llegara uno, estuviéramos listos. Entonces el tiempo que no teníamos asuntos no era tiempo perdido. Sí. No era como que, pues estoy tirando barra. No, era estar estudiando. Aprendizaje. Estar estudiando, mucho aprendizaje. Ese es el problema que ven las generaciones de hoy, que no se están preparando, que llegan y literal a la brava se avientan. No saben cómo funcionan las cosas y se avientan. Ese es un gran problema, porque juegan con el patrimonio, con la libertad y con bienes muy importantes de las personas que depositan la confianza en cada cual. Ese es un gran problema. Me preocupa, me molesta en gran manera, porque insisto, yo también estaba buscando experiencia, estaba buscando espacios, pero no las estaba buscando al borras. Sí. Estaba buscándolas con mucha preparación. Y quien me conoce sabe cuánto he estudiado, cuánto he trabajado, cuánto nos ha costado a todo el equipo estar donde estamos. Esa base de tanta preparación en este negocio, el tema es preparación, preparación y preparación, como decía mi maestro Franco Osorio, pura preparación. Si te preparas, estás listo para las oportunidades. Pero ese es un gran problema hoy, considero, en esta generación. Y a contrario, Censo, si nuestras generaciones actuales empiezan a prepararse, empiezan a estudiar muy firmemente, auguro mucho éxito a ese tipo de personas porque van a encontrar un lugar. Perfecto, Noel. Este tema de los chavos creo que es muy interesante. Ahorita nos desviamos un poquito del tema. Me gustaría también entender esa parte hay diferencias entre una demanda y una denuncia. Porque muchas veces nos quejamos, pero tampoco tenemos la cultura de denunciar. Claro. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de un abogado? ¿Cuál es la diferencia de denunciar y demandar? Mira, al final del día todas las personas hablan de que me metí una demanda, hay que demandarlo. Y regularmente esa es como que la dinámica de todas las personas. La diferencia es más técnica. Ok. La pretensión, digamos que es la misma. La intención de presentar una denuncia, una demanda, digamos que es lo mismo en cuanto a pretensión. Ok. Porque en las dos se exige algo, en las dos va implícita una exigencia, pero las diferencias son más técnicas. En el tema de la demanda, más, digamos, por la vía civil, por el esquema de esta materia, la dinámica es que la persona acude a una autoridad judicial, que es, digamos, un juez, para solicitar la deducción de una acción. Entonces, yo como ciudadano sé que hay una acción que quiero ejercitar porque tengo un derecho. Ese derecho lo quiero hacer exigible a través de un procedimiento y ese procedimiento es aplicable a través de una demanda ante un juez de índole familiar, de índole civil, de índole mercantil, etcétera. Entonces, digamos, así es como funciona. La diferencia es técnica porque al final es una pretensión que como ciudadano tienes de algo, de un interés. Ok. Yo quiero pedir la custodia de mis hijos, presento una demanda para pedir la custodia de mis hijos. Yo quiero que el papá de mis hijos me dé pensión alimenticia, no para mí, sino para mis hijos. Ok, presento una demanda para solicitar el tema de la pensión. Yo quiero que una persona me pague una deuda, me firmó un pagaré y en ese pagaré, digamos, hay una obligación de pagar. Bueno, presento una demanda que le pido al juez mercantil que me pueda acceder para efecto de que yo pueda reclamar esa deuda, ¿sabes? Entonces, vía demanda, pues ahí se hace patente la exigencia de la gente. Ok. Ahora, la denuncia. La denuncia técnicamente es aplicable al tema penal, a la materia penal, que no es otra cosa más que la manifestación de la voluntad de una persona en donde le comunica a la gente del Ministerio Público que en el mundo ha sucedido un hecho que puede ser un delito y que quiero que se investigue para que se esclarezca. Entonces, al final de cuentas, la denuncia igual lleva implícita la pretensión de que me pasó algo y que yo quiero que la autoridad la investigue y que en su momento se sancione a quien me hizo algo, ¿sabes? Y en este campo entran algo que se llaman bienes jurídicos tutelados, que no es otra cosa que lo que la ley protege más importante para el ser humano. El tema de la salud, el tema de la vida, el tema del patrimonio, el tema de la libertad, el tema de la libertad psicosexual. Ese tipo de bienes son protegidos por la ley, por la norma, y es cuando una persona dice, bueno, yo ya fui vulnerado
en alguno de mis bienes jurídicos que la ley tutela y yo solicito que se investigue porque quiero que me resarzan los daños. Sí. Y aquí trae digamos, aparejado el objeto de lo que hoy es por hoy el proceso penal mexicano, que de acuerdo a lo que establece el artículo 20 constitucional, tiene por lo menos 4 objetos, ¿no? 4 fines. Primero, que los hechos sean esclarecidos. Ese es uno de los objetos. 2, que se proteja a las personas inocentes. 3, que el culpable no quede impune. Y 4, que los daños sean resarcidos, sean reparados. Ese es como el objeto. Y eso es lo que tiene aparejada vinculación con esto que te acabo de comentar del tema de la denuncia. Entonces, las diferencias son técnicas, Okay, sí. Insisto, pero las pretensiones al final van muy de la mano con esto que te acabo de explicar. Hablando en el tercer punto que ahorita mencionabas, ¿crees que sí hay mucha impunidad en México? Sí, sí hay mucha impunidad. ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál es el detalle? A varios factores. Son muchísimos. Ahora en la práctica del litigio hemos podido observar que pues no solo es que la gente denuncie, porque muchos dicen denuncien. Sí. Bueno, se denuncia, pero a veces no pasa mucho, porque la justicia, decía una persona, es para la gente que tiene dinero. Tú puedes pagar para que camine el proceso, pues eventualmente vas a tener justicia. Tú no tienes dinero para defenderte o no tienes dinero para pagar para exigir justicia, se va a quedar rezagado tu asunto. Y tú ve a una agencia del Ministerio Público, y lo digo con mucho respeto porque no todos los ministerios públicos son así, pero hay muchos que hemos observado que responden a intereses económicos. Entonces, hay dinero de por medio, hay trabajo de por medio. No hay dinero de por medio, no hay trabajo, ¿sabes? Sí. Entonces, ese es un problema, el tema de que regularmente la justicia es para quien puede pagar por ella, ¿sabe? Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la deficiencia en cuanto a los recursos materiales, humanos, económicos que tienen las fiscalías. Por eso digo, no todos los fiscales son malos. Hay mucho fiscal muy bueno, pero el problema no es que haya o no haya, el problema es que no les alcanza, ¿sabes? Yo decía una crítica hace un tiempo, el gobernador pasado decía, he instruido que se cree la Fiscalía contra el Maltrato Animal. No, pues todos, bravo, wow, celebrándolo, sí, a lo grande. Y decíamos, nosotros que vimos los temas más puntuales, ¿cómo es posible que aplaudas que hay una Fiscalía contra el Maltrato Animal cuando pues solamente es, digamos, para taparle el ojo al macho? Sí, ¿sabes? porque no hay ni presupuesto para ello. Ese es el tema. Entonces yo decía, pues, ¿a poco contrataron más gente? ¿A poco destinaron recursos autónomos para eso? No, hombre, haz de cuenta que si tienes 10 ministerios públicos, en un área agarraron 3. Sí. Se quedaron con 7. Entonces ahora dejas con más trabajos a los que tienen y estos de acá también incompletos no van a poder hacer las cosas bien. Ese es un problema. El tema del presupuesto, que es un reclamo institucional, que tiene que ser institucional de los poderes, del poder ejecutivo y del poder judicial. Tienen que reclamar presupuesto al legislativo, ¿sabes? Entonces, ese es un gran problema para que también se vaya generando impunidad. Y ya no digamos el tema de la corrupción. Es otro punto. Otro tema muy grande, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para otro podcast. Otro podcast. Claro, sí, porque son temas que no delicados, pero que tienen un extenso contenido, ¿no? Es correcto. Hablando también, Noel, ahorita mencionabas hace un momento que hay mucha gente mala, ¿no? Sí. Pero ustedes como abogados, desde ese perfil, a veces les toca defender a gente también que sabemos moralmente ha cometido un acto, ¿no? Que por más que tú digas, lo voy a defender, sé que cometió ese acto. ¿Cómo le haces para lidiar con toda esa parte? Porque moralmente tú sabes que vas a defender a una persona que es culpable. Mira, partimos de la premisa que toda persona tiene el derecho fundamental a ser defendido. Claro. ¿Sale? El apartado del artículo 20 constitucional da las prerrogativas que tiene toda persona que es señalada. Y en su fracción sexta y octava habla del derecho de defensa. Es decir, cualquier persona, sea lo que sea, tiene derecho a ser defendida. En ese tenor es que uno actúa
bajo la obligación constitucional de poder defender a alguien por lo que haya hecho. Ese es el primer punto. El segundo punto es la colisión en el tema moral. ¿Cómo lo afrontas, sabes? Sí. ¿Cómo puedes ver a una persona que dice, yo cometí el hecho? Bueno, el tema de que él te diga, yo cometí un hecho, no significa que tú vas a intentar hacerlo pasar como una blanca palomita. Claro. Puede implicar también que busques una sentencia justa. Puede implicar que busques un mecanismo de aceleración que le permita reconocer los hechos y obtener una sentencia reducida en una gran medida. Puede implicar incluso que a lo mejor tú busques hacerle ver a la autoridad judicial pues que su proceso estuvo manchado con tantas malas prácticas como tortura, que implica que ahora equilibremos quién es más delincuente. Sí. Él, que cometió un hecho, o la autoridad que sembró drogas, sembró armas, hizo esto, hizo el otro, y aparte lo torturó para que confesara. Y entonces, ¿quién es más delincuente, no? Ese es un gran problema, porque queremos a los delincuentes en la cárcel, pero tenemos delincuentes afuera, que son los que procesan. Sí. Esa es una gran controversia, porque la propia policía es quien pone el pie muchas veces. Entonces, ahí es donde entra el choque, ¿sabes? Y es donde uno dice, tengo que defender lo legal. ¿Te han tocado cosas así? Sí, sí, claro. ¿Nos puedes contar uno así, sin mencionar nombres ni nada, simplemente de la experiencia que te ha pasado? Sí, te voy a contar uno de una persona que defendemos actualmente. Vamos a la mitad de su proceso. Yo auguro un éxito en ese caso, pero sin adelantarme, quiero contarte cómo fue. Él vivía en Puebla, ¿sabes? Y trabajaba en temas, digamos, empresariales en Guerrero. Tenía a su esposa, y digo tenía porque a raíz de un proceso penal se separaron, sí. ¿Sabes? Pero su esposa, la hermana de su esposa tenía una relación con una persona mala, ¿sabes? Y esta persona se dedicaba a cosas, digamos, raras, malas, y deciden generar un secuestro. Secuestran a X persona y ya. Un día, mi representado está en su casa dormido con su esposa y con la hermana de su esposa. Su hermana es la que tiene de pareja a este hombre. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Dormidos todos, sus hijos, todo bien. Y llega de pronto la policía, rompe chapas, rompe puertas, entran a la fuerza con armas largas y ellos no sabían que eran policías. Ellos pensaban que era el crimen organizado. Bajan, alzan las manos y sorprendidos abren la puerta y pensaban que era un crimen, que era el crimen. Entonces ellos pues empiezan a decir, ¿qué quieren? ¿Quieren dinero? ¿Qué es lo que quieren? Llévense el todo, pero no nos hagan nada. Y mi patrocinado, mi representado, pues sale muy espantado, trata de esconder a sus hijos, a su esposa, y entonces lo empiezan a golpear, agarran a su esposa, la empiezan a golpear delante de él y le dicen, ¿dónde está el secuestrado? Y entonces mi representado dice, ¿cuál secuestrado? ¿Dónde está? Y paz. Entonces se dan cuenta que lo sacan a él, después de un par de horas de torturarlo, lo sacan y lo meten a un carro, y en el carro ve a este familiar que era pareja de la hermana de su esposa. Ahí lo ve en el carro. Estaba ahí. Y él ya estaba detenido. Entonces la policía ya lo traía en la mira al otro cuate. Uh-huh. Pero este otro cuate, la dinámica es que fue y relacionó a la familia de mi patrocinado, de mi representado, y la policía los fue a buscar. Y lo agarraron, lo torturaron, lo anduvieron paseando por varios lugares, fueron a sacar a otro hombre de otra casa, y lo anduvieron así, dispersando, y hasta el día siguiente lo pone a disposición de la fiscalía, y ya en la fiscalía le dicen, estás detenido por secuestro. Y entonces él dice, ¿cómo por secuestro? Yo no he participado en nada de esto. Sí. Resulta que la fiscalía cuenta la historia, que a él lo detienen abajo de un puente recibiendo el dinero del rescate. Hazme el favor. Esa es la historia que contó la policía a la fiscalía y la fiscalía al juez. Y entonces
¿qué puedes hacer contra eso? Si es la palabra de la policía, Sí. de la fiscalía contra la tuya. Entonces te someten a un proceso, te vinculan a proceso y quedas en prisión preventiva por el tipo de delito de secuestro. Quedas en prisión preventiva, te quedas en prisión y no hay forma. Lleva 2 años y medio sin poder salir de prisión, en proceso todavía. 2 años y medio donde ya perdió parte de su familia, Sí. donde sus negocios están en el suelo, donde su esperanza cada día merma más, donde gastó mucho dinero en abogados, donde ya se está quedando sin nada. Nosotros somos como los sextos abogados que llegan a su caso y ya llevamos más de 1 año y medio en su asunto, pero antes de nosotros hubo muchos que gastó y gastó y gastó. Al final de cuentas, ¿cómo le dices tú a él? Hay que confiar en la justicia cuando él de entrada llega a un proceso ya manchado, porque están inventando todo, están fabricando la escena de que abajo de un puente a él lo detienen recibiendo dinero y lo fueron a sacar de su casa. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le dices a la gente? Puedes estar en tu casa normal y un día van a llegar y te van a sacar y van a decir que te encontraron recibiendo dinero. Ahora nosotros vivimos con un latente temor de ese tipo de cosas. Tenemos cámaras en todos lados, tenemos cámaras aquí, cámaras en nuestros autos, tenemos muchas cosas que nosotros sabemos que tenemos que cuidar y a nuestra gente cuidamos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funcionan las cosas acá. Y eso, decíamos con Aldair, es bien difícil porque ya uno no tiene esa paz, esa tranquilidad. Exacto, a eso iba. ¿Cómo manejas eso? O sea, no, ya es bien difícil. Sí. Ya hasta lo sueño. Sí. La vez pasada soñé que me detenía, man. ¿Sí? Sí, no, eso terrible. O sea, ya hasta lo sueño. Sí, porque estás en contra de la autoridad. Sí, no. Literal. Y literal no, eres tú contra el monstruo del Estado, no puedes hacer nada. Mientras se aclara todo, en lo que sale la verdad a la luz, te vas a aventar 3 o 4 años en prisión, en un proceso, ¿verdad? La lucha es legítima, la lucha es puntual, es muy diligente, recabamos prueba, tenemos ya toda una estrategia de defensa en su caso, por eso te digo, auguro un éxito en ese asunto, pero mientras tanto los años en prisión, ¿quién se los devuelve? Sí. ¿No? ¿Sabes? Eso es lo terrible, pero sí ya vive uno con ese temor incluso. Es de pensar, ¿no? Sí, es horrible. Y como esos casos, hay cientos. Y justo iba al tema, igual te lo quería preguntar, que lo traía, era de ¿por qué hay tanta gente inocente en prisión? Un simple hecho, lo que me acabas de contar, ¿no? Por eso mismo, van en contra de la autoridad. Sí, porque yo creo que lo que la autoridad busca es chivos expiatorios, ¿sabes? Quieren dar respuesta a la gente y eso está muy politizado porque ven cifras, ven números, no ven personas. No entienden que no solamente son 400 personas en prisión, no, son 400 familias destruidas, son 400 familias que la viven mal, son 400, digamos, recuerdos ya quebrados. Sí. Entonces, responde a intereses políticos de decir, bueno, el gobierno del estado ha logrado capturar a 500 secuestradores. No es cierto. Capturaron a 500 personas que dicen que son secuestradores, pero de que sean secuestradores a que, digamos, no lo sean, hay un puente muy grande. Ese es un gran problema que existe en el sistema y que es bien difícil cerrar esa brecha. Es sumamente difícil, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros sí observamos en ese tipo de situaciones es que esto, pues, no es tan fácil que cambie, va a tomar muchísimo tiempo, hay que mejorar muchas cosas del sistema y está en nosotros los operadores, en los fiscales, en los jueces, en los abogados, hacer las cosas bien para que eso mejore. Pero mientras sigan respondiendo a los intereses políticos del gobierno, de decir, es que queremos anunciar que logramos tantas cosas, sí, pues van a seguir deteniendo gente inocente pues para tener estadísticas. Entonces tienen estadísticas y lo pueden decir, ya sí, detuvimos a tantos. Como comentas, es un número. Es un número, solamente eso. Es lo que ellos ven, números. Y lo que nosotros tenemos como lema en la oficina es, nosotros no vemos números, nosotros vemos personas, historias de vida. Y es una historia muy, muy impactante por lo que comentas, ¿no? Y como esas, digo, hay cientos. Pero esa parte de la seguridad, dices que lo manejas y ves todo tipo de cámaras y todo esto. ¿Cómo llevas tu día a día, Noel? O sea, en el sentido de que, pues, ¿vives con miedo? ¿Podemos catalogarlo así? ¿O llegaste a sentir miedo en algún cierto punto de tu vida? Sí, hay asuntos en los que hemos tenido temor.
Hay asuntos delicados que hemos tenido temor, asuntos en donde hemos sido perseguidos, donde hemos sido intervenidos en nuestras llamadas, en varias cosas. Entonces, sí hemos tenido temor. O sea, esa es una realidad. Quien diga que no tiene miedo, yo creo que es un robot, pero como humano esa emoción es normal. El tema es no mantenerte asustado. Ese es el tema, no mantenerte asustado, sino seguir haciendo tu trabajo, disfrutarlo, vivirlo y caminar bien porque sabes que no haces nada malo. Al final del día, yo creo que típicamente ese tipo de cosas pasan cuando estás involucrado en cosas malas. Uno no está involucrado en nada malo, pero sí vivimos con un temor de que, híjole, hay situaciones que sí te ponen a pensar porque ya no sabes qué va a pasar y cómo va a reaccionar la autoridad. Entonces, a veces te vuelves una piedra en el zapato para la autoridad que tienes que andar con mucho cuidado. Es que sí, ese es el sistema, ¿no? Todo es sistemático, todo lo que pasa. Sí. ¿Hay algo que como sociedad se puede hacer para que eso cambie? No hablando de los temas de gobierno, sino como sociedad. ¿Se puede contribuir en algo? Mira, uno de las fuentes del derecho, dicen los juristas, es las fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales del derecho son todos aquellos acontecimientos históricos de las personas, movimientos sociales que llegan a ser un parteaguas en el sistema. Ese parteaguas es a raíz de un movimiento social. Te pongo un ejemplo. El tema del movimiento social cuando en 1950 se logra el voto de la mujer. Sí. Cuando, otro ejemplo, la huelga de Cananea y Río Blanco cuando se lucha por derechos laborales. Ese tipo de ejemplos son acontecimientos, movimientos sociales que dieron dieron parte a que pudiera haber un cambio en el sistema. Bueno, ese tipo de movimientos son los que se necesitarían, pero híjole, tiene que ser un movimiento de masas grandes. Exacto, porque de lo contrario no hay mucho efecto, ¿sabes? Y como ser un tema controversial es la pena de muerte. ¿Cómo lo catalogas tú como desde un perfil del abogado? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves factible? Sí, nos queda muy lejos para todo ese proceso. Lo veo, digamos, en nuestro país un tema imposible. Está prohibido constitucionalmente y hay un principio en materia de derechos humanos que es el principio de progresividad. Una vez que se logra la adquisición de un derecho, la protección de un derecho, ya no puedes ir en retroceso y ahora restringir ese derecho. Entonces, en ese sentido, la pena de muerte ya no es factible, no es posible en nuestro país, no será posible, insisto, por la vinculación en materia de derechos humanos, no solo a nivel constitucional, sino también a nivel internacional por los pactos que México ha suscrito con respecto a temas de derechos humanos, pero pues humanamente uno se hace su criterio y dice, claro, este cuate se merece la muerte, este cuate se merece la muerte. Bueno, el problema es que nos sentamos en la silla del juez y nosotros pretendemos ser juez, ¿verdad? Y también queremos ser parte. Entonces no se puede. Y esa decisión justo por eso no está en nosotros. Por eso dice la Constitución, nadie debe hacer justicia por su propia mano. No se debe hacer porque intenta ser parte, intenta ser juez y tú decides qué sanción poner acorde a lo que tú piensas. Por eso mucha gente dice, no, eso es pena de muerte. Pero en realidad eso, insisto, tiene más una connotación individual, subjetiva, que obedece pues a las cuestiones particulares de cada cual y que yo insisto, no es posible por lo que te acabo de comentar y que al final del día, pues esa sería más una venganza, ¿sabes? Ya, en otros escenarios. También un tema que se puso muy, muy controversial en tiempos cuando inició la administración del nuevo gobierno, hablando a nivel federal, fue de la amnistía, ¿no? Ok. ¿Sabes qué? Pues es que vas a soltar a los delincuentes. ¿Qué es la amnistía y cómo se maneja ese tema de, oye, pues no estoy soltando delincuentes, si lo queremos ver así? ¿Cómo manejas eso? Ese es el perdón, ¿no? Otorgar el perdón. Sí, es una política. A final de cuentas es política criminal. Y la política criminal se maneja también con un 50 estadísticas y un 50 fondo. La amnistía tiene, digamos, delineada la posibilidad no de perdonar a delincuentes, sino delineada la posibilidad
de dar pauta a que puedan obtener libertad personas en ciertos tipos de delitos por ciertas circunstancias. No así que cualquier persona pueda decir, yo quiero salir porque quiero que el presidente me dé una amnistía porque él me considera para salir. No es aplicable. Yo creo que el problema fue que se hizo tan viral que decían, es que si el presidente da la amnistía va a salir, pero no es cierto. En realidad aplicaba o aplica para ciertos delitos, como por ejemplo los delitos contra la salud. De pronto detenían a una persona con bolsas de marihuana y decían, tiene que quedarse en prisión porque este cuate comercializa marihuana o este cuate distribuye marihuana, etcétera. Entonces, dependiendo los gramos, es el tipo de proceso que llevan. Dependiendo los gramos, ya sea proceso local o proceso federal, se van delimitando las circunstancias, pero lo que el presidente dijo fue, bueno, hay mucha gente que la detuvieron por traer marihuana para consumo personal y no puede estar en prisión, ¿sabes? Sí. Entonces hay que optar por una amnistía, que es, digamos, quitarle ese candado y que él pueda salir en libertad, porque al final de cuentas el delito por el cual fue detenido es un delito que ya se está analizando, se está revisando y pues no tiene la connotación que típicamente toda la gente piensa, ¿no? Creo que es un tema muy importante, ¿no? Este de la amnistía. Igual me gustaría, fíjate, ahorita que estaba pensando, ¿no? Hay muchas ocasiones que vamos en el camino, ¿no? Vamos manejando y nos para una patrulla municipal. ¿Tiene la facultad para que un municipal nos pare, incluso hasta un estatal, dentro de una vía federal? Sí, sí tienen la facultad. Hay un artículo que los ampara, el artículo 21 constitucional. Este artículo prevé el tema de la función policial para varios temas. Uno de ellos es la prevención del delito. Cuando se trata de prevenir el delito, desde luego que pueden hacer actos de molestia. Eso que te dices, me paró, es un acto de molestia. Claro. Y ese acto de molestia tiene que tener, digamos, una fundamentación. ¿Por qué te paran? ¿No? La pregunta, yo siempre lo que hago es, ¿El por qué? ¿por qué me detienes, verdad? Y hay oficiales muy entendidos que siempre lo primero que tienen que hacer es identificarse. Sí. Hola, mi nombre es Noel Franco, soy policía estatal y pertenezco a la División de Prevención del Delito de la Policía Estatal del Estado. Estamos haciendo una revisión en razón de que en esta zona se han presentado varios casos de robos de vehículos, robos de motos y asaltos a transeúntes. Entonces, vamos a hacer una inspección en el tema de que su vehículo, que no tenga ningún reporte de robo y va a continuar. Sin problema. Entonces, yo no me opongo porque yo quiero contribuir con esta práctica y con esta cultura de que la policía pueda, digamos, investigar, pueda generar prevención de delito sin que se pasen de lanza, ¿sabes? Sí. Entonces, pero a veces llegan bien gandallas. Abra su cajuela, abra su sí, imponer, todo, ¿no? Y entonces es donde uno brinca y dices, oye, primero no me hables así. Y segundo, no tienes por qué estarme pidiendo que saque. ¿Cuál es el motivo? No, pues porque queremos ver qué traes, ¿no? Traes los vídeos polarizados. Bueno, ¿y eso qué tiene? Esto tiene, digamos, un origen y el origen para poder, digamos, revisar a una persona es una cosa que se llama sospecha razonable. La sospecha razonable es justo que existan indicios que permitan pensar que en ese vehículo hay, digamos, la posibilidad de que o el vehículo haya participado en un hecho delictivo o se esté cometiendo un hecho delictivo, pero tiene que haber una antesala. ¿Y esa antesala cuál es? Que haya tenido información la policía de que era un vehículo blanco, con tales características, que iban hombres así, etc. Entonces, cuando ya tiene una denuncia de eso, y ven un vehículo con esas características, llegan y por supuesto que te van a revisar, porque ya tienen esa denuncia previa, ¿sabes? Entonces, esto también tiene, digamos, relación con los famosos niveles de contacto. Primero hay una plática, después se observa una inspección ocular y después una inspección corporal. Va por niveles. Cada nivel tiene que ir superando ciertas cuestiones, como lo que te explicaba ahorita. Mira, fíjate, es que siempre cuando he escuchado uno, pues ocupa una orden judicial, ¿no? Para que tú puedas meterle mano a mi vehículo. Entonces, eso queda a un segundo término. Hay incluso muchos abogados sostenían, hasta hace unos años todavía, que ¿cuál es tu
tu defensa, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado. Siempre en su ocupamos esa, persona, ¿no? Sí, claro. en sus cosas. Y entonces yo hace rato hace un tiempo vi a un abogado que así, medio de renombre del norte, que decía, no, oficial, usted no puede revisar mis cosas porque nadie puede ser molestado en su domicilio, cosas, persona, y mi coche es una extensión de mi domicilio, ¿no? Entonces, ya la corte ha resuelto que eso está superado, que cuando existan sospecha razonable y cuando se trate de prevención de delito, por supuesto que pueden hacer inspección porque se trata de prevenir el delito, ¿sabes? O ya sea por un operativo de prevención del delito, que son los famosos retenes, que son controles provisionales, o bien a través de los niveles de contacto porque reciben una denuncia y quieren inspeccionarte porque tienen antecedente que tú pudiste haber participado o alguien de tu vehículo está relacionado con un hecho. Entonces, en ese tenor, sí es justificado, digamos, la inspección a tu vehículo. Oh, entonces, mira, ya aprendí algo nuevo hoy. Sí. Noel, y en todo este proceso, ¿cuánto tiempo dices que llevas en el tema de ser abogado? 4 años litigando independientes. ¿Y cómo dentro ya la firma, cómo es que manejas los procesos, cómo llevas a cabo todo eso? ¿Te llega un caso? ¿Cómo se preparan? Porque pues me imagino que ahorita ya me comentaste del caso que llevas un año. Ajá. ¿Cómo te preparas con todo el equipo para poder hacerlo dentro de la firma? Mira, tenemos 2 áreas especializadas. Un área de litigio penal y un área de litigio civil y familiar. En este litigio civil y familiar también entra el tema mercantil, agrario, etc. En el tema penal, que es del que te voy a hablar un poquito más, en esta área la dividimos por unidades a su vez. Entonces, área de litigación oral penal. El área tiene varias unidades. Un área de investigación que se encarga de investigar, pura investigación. Okay. Un área que se encarga de litigación, que es, digamos, los que acudimos a las audiencias a desahogar audiencias. Otra área se encarga de impugnaciones, que es como que cuando no nos favoreció una resolución, hay que impugnarla y hay que luchar. Otra área, varias áreas, digamos, y cada cual está enfocada a lograr objetivos en particular. Entonces, llega un asunto y lo que hacemos primero es obtener información. El primer paso es obtener todo tipo de información del asunto. Entonces, cuando tienes información de la persona que te contrata, de la gente que te pide el servicio, tienes que agotar todas las líneas. Información personal, información material, información documental y cualquier tipo de información que puedas tener como que de soporte. Toda esa información la segregas, la divides y ya teniendo esa información, lo que sigue es ir a pedir el expediente. Pides la carpeta de investigación, pides la causa penal, el expediente administrativo, como le llamen, en cada lugar. Y resulta que cuando tienes esa información, lo que hacemos es una confronta de lo que ya nos dijo el cliente, la familia, la persona, con lo que hay en el expediente, con lo que la autoridad dice. Entonces, digamos, confrontamos las dos cosas, las dos versiones. Y entonces, una vez hecha la confronta, empezamos a dividir el trabajo. Cada uno empieza a realizar su trabajo. Lo que hacemos también es que asignamos los asuntos a abogados de nuestro equipo, quienes son personas ya capacitadas en el sistema. La mayoría está cursando maestría, tiene estudios en sistema penal acusatorio, en derechos humanos, en litigación, en proceso penal. Y nosotros aquí tenemos un programa de, digamos, capacitación interna donde los capacitamos, etcétera. Y bueno, con todas esas herramientas que nuestro equipo tiene, ya están listos para poder asignarles un asunto. Se les asigna el asunto, ellos lo empiezan a trabajar y uno los va monitoreando, vamos supervisando, vamos avanzando, vamos diseñando, vamos delineando estrategia y ya. Cuando ya tenemos la información lista, confrontada, estudiada, hacemos un análisis normativo. Ese es el tercer paso. El análisis normativo es, digamos, revisar jurídicamente cuáles son las salidas legalmente.
¿Qué salida permite este caso? Este caso te permite una solución alterna del proceso, como lo puede ser un acuerdo reparatorio, llegas a un acuerdo con la otra parte, o te permite una suspensión condicional del proceso, que es otra figura. Bueno, estas figuras son, vamos a salirnos del proceso sin ningún problema. No vamos a caminar todo el... ¿Para qué caminamos si lo podemos salir antes? Okay. Se le propone al cliente, porque ese análisis normativo te permite las canicas para poder plantearlo. Si del análisis normativo resulta que no se puede nada más que irnos al juicio, bueno, ya tenemos el análisis normativo que dice, no hay otra más que esto. El siguiente paso inminente sería delinear estrategia de defensa. Y la estrategia de defensa es la forma de cómo vas a afrontar el caso. ¿Cuál va a ser la dinámica de defensa? ¿Cuál va a ser tu teoría del caso? ¿Cuál va a ser tu versión? ¿Cuál va a ser tu prueba? ¿Tienes prueba? ¿No hay prueba? Entonces tienes que decidir si tu defensa va a ser atacar, que para nosotros, yo insisto y sostengo que la mejor defensa es el ataque. Entonces, creo que tenemos que atacar siempre, pero hay veces que no hay prueba. Entonces, cuando no tenemos con qué probar lo que nuestro cliente dice, híjole, entonces la estrategia cambia. Sí. Ya no puedes darte el lujo de decir, es que las cosas pasaron así. No, bueno, porque llegas a la audiencia y no puedes llegar a decir, señoría, mire, es que la fiscalía miente porque no es cierto, no fue eso, lo que pasó fue esto. ¿Y con qué lo pruebas? No, pues es que él me lo está diciendo y mire, está llorando. No, pues bueno, eso no es prueba. Sí. El dicho de un litigante, de una persona, no es prueba. Lo que sí permite, digamos, sustentar un dicho es la prueba que lo concatena. Sí. Entonces, la fiscalía siempre acusa con algo, pero lo prueba. Pues, digamos, la carga de la prueba la tiene la fiscalía. Por ministerio constitucional, así funciona. Pero cuando una persona también da una versión, se le revierte carga de prueba, que significa que tiene la obligación de probar esa versión. Entonces, en ese sentido, cuando no tenemos cómo probar esa versión, inminentemente tenemos que cambiar estrategia. Y entonces la estrategia eventualmente puede ser atacar la prueba de la fiscalía, que fue deficiente, que no está bien hecha y que por consiguiente pues no es suficiente para condenar. Y ahí cambia la estrategia. ¿Sabes? Cambia todo. Ajá, depende. Pero más o menos esa es como la dinámica de trabajo internamente. Y ya lo demás es materializar la estrategia. Sí. Ya materializar la estrategia implica que tu equipo de investigación vaya al lugar. Siempre hay que ir al lugar del hecho a ver cómo está, qué pasó, cómo pasó, etc. 2. También implica el tema de que tu equipo científico participe. ¿Quién es tu equipo científico? Los peritos. Tu perito en criminalística, en informática, en psicología, en medicina. Cada uno de los peritos forenses participan para que tu investigación sea exitosa. Yo soy de los que cree que un caso se gana con participación de un equipo científico. Ok. Muy express, ¿cuál ha sido tu mejor caso de éxito en este sentido litigando? Fíjate que tuvimos un asunto justo de violación que nos permitió con el equipo científico poder establecer nuestra estrategia de manera puntual. Nosotros sosteníamos que no había evidencia de la, digamos, vulneración física de la víctima por el tipo de lesiones, pero pues bueno, yo no soy experto, yo no lo podía determinar, lo determina un experto. En este caso, mandamos a traer a nuestro equipo científico, al equipo en psicología forense, al equipo en medicina forense, y logramos establecer y determinar que las lesiones psicológicas no eran relacionadas con lo que la fiscalía decía, que eran a causa de un hecho de naturaleza sexual. Okay, sí, que esas alteraciones emocionales obedecían a otro siniestro, a otras situaciones, y que la fiscalía no había descartado todas esas otras líneas de investigación por las cuales pudieran establecer que esta persona había sido lesionada. Y por el tema de las lesiones corporales, también nuestro perito lo que hizo fue establecer que había una brecha muy amplia entre lo que se decía que tenía como conclusión con el análisis. Haz de cuenta, el análisis era de 3
y las conclusiones eran de 20. Entonces era una brecha muy amplia. ¿Cómo concluyes 20 cosas si haces 3? Sí. Entonces eso pues no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer un experto. Lo hace el experto y listo. Y bueno, aparte una línea periférica de testigos, ojo, de testigos que pudieran soportar la versión de nuestro representado, ¿verdad? Que las cosas pues no habían sido así, que siempre hubo una relación cordial con la víctima porque ellos habían sido pareja. Ok. Entonces, híjole, pues, o sea, ¿cómo dices? No hubo relaciones sexuales. No, claro que hubo en varias ocasiones, pero el tema era determinar no que no hubo, sino que nunca hubo violencia, ¿sabes? Un delito, no hubo delito. Es correcto. Eso era lo delicado y esa línea periférica se trazó y llegamos al punto y se logró establecer y el juez nos da la razón y absuelven a la persona. Oh, mira, es que sí echarle mucha cabeza, ¿no? Sí es puntual. Bastante. Eso. Mi querido Noel, ya estamos por finalizar. Para finalizar, me gustaría igual que nos comentaras un consejo, que nos dieras un consejo que digas, quiero plasmar esto porque pues aparte de que me agrada, siento que puede penetrar en alguna persona o en muchas personas. Las cámaras son todas tuyas, ¿no? Gracias. Bueno, el consejo que sí me gustaría darle a la gente, y es algo que he escrito últimamente, es que no tenemos permitido parar. Ese yo creo que es un tema muy importante, no parar. Creo que no debemos de quitarle el pie al acelerador. Si le quitamos el pie al acelerador, si nos paramos, si nos estacionamos, si nos pausamos, no es una pausa. En realidad eso es un retroceso. Porque tú vas en camino en dirección a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas, a cumplir lo que anhelas, lo que Dios depositó en tu corazón, pero de pronto resulta que dices, voy a dejar de acelerar. Ya, hay que quede. Creo que en ese momento empiezas a retroceder. Es un retroceso el quitarle el pie al acelerador. Creo que no nos tenemos permitido parar. Mi consejo es jamás paren. Vayan a un ritmo, a veces más recio, a veces más lento, pero nunca paren. Porque si paran, entonces retroceden. Y si retroceden, cuesta más trabajo llegar al destino. Soy de los que creen, insisto, que hay un propósito de vida en cada persona. Hay que abrazar ese propósito, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, hay que prepararse. Y el tema es que en ese camino, insisto, que no te paras, sigues haciendo, siempre te llega tu momento, siempre te llega tu oportunidad. A todos nos llega nuestro tiempo. Entonces, hay mucha gente que se me desespera y dice, no, es que yo no. Y esto viene por la comparación con otra gente. Entonces, no puedes ver tu proceso en comparación con alguien más. Él tuvo su proceso, él tuvo su tiempo. No puedes compararte con él. Él tiene su propia vida y su propia lucha. Tú vive la tuya, vive tu proceso, ama tu proceso. Y en cuanto empiezas a amar y a vivirlo, llega el tiempo en donde te toca a ti. Y cuando te toca a ti, te toca disfrutarlo. Y eso es de lo mejor que puede pasar. Perfecto, Noel. Gran consejo. Te agradezco por el tiempo, por el espacio, por abrirnos las puertas igual de aquí de tus oficinas, que creo que están muy padres. Gracias. No creo, están muy padres. Gracias. Te digo, ¿dónde te podemos encontrar, Noel? Gracias. No, gracias a ti por el espacio, por la oportunidad. Te deseo todo el éxito, hermano. Gracias, viejo. Es muy, muy, muy ambicioso el proyecto y de verdad todo el éxito. Y en lo que te pueda servir, aquí vamos a Te agradezco. Esperemos que nunca en temas legales, porque... No, pero a lo mejor en temas de expansión empresarial. Eso sí, claro. Ahí sí, con todo gusto. Sí. No, yo estoy en Facebook como Noel Franco Hernández. Okay. Ahí está mi perfil personal y mi fanpage. Y en Instagram igual como Noel Franco HE. En TikTok como Noel Franco HE. En TikTok tengo unos videos de audiencias. Ok. Para que ahí sí las pueden ver. Y igual en Twitter, igual. Perfecto. Los de Solvex Abogados. Solvex en todas Abogados, así. ¿Y ubicación? Estamos en calle La Lomita, número 7, colonia La Lomita, aquí en Huejutla de Reyes Hidalgo. En San Luis Potosí tenemos oficinas en calle Mariano Otero 261, colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí. Y en Nuevo León, no me acuerdo de la dirección, pero también estamos por allá, ¿no? Sí. Perfecto. Un gran aprendizaje, Noel, y también has crecido bastante y te felicito por ello. Y pues nada, a seguir dándole. Les mandamos un fuerte saludo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto en un nuevo episodio. Nos vemos.